Buenas tardes a todas y a todos a una nueva conferencia de la Fundación Redacción. Es para mí un verdadero placer dar la bienvenida a esta tarde a una invitada muy especial, Isabel Mateo Cebrián. Isabel es maestra, arteterapeuta, asesora pedagógica y formadora de docentes con más de 30 años de experiencia vinculada a la pedagogía Waldorf Steiner. Su recorrido profesional y vital es un testimonio del compromiso profundo con una educación centrada en el ser humano, respetuosa con los ritmos del niño y abierta al desarrollo de todas sus dimensiones, física, emocional, intelectual y espiritual. Se formó como maestra de clase y especialista en artes plásticas y manuales de la pedagogía Waldorf en Stuttgart, Alemania, y a lo largo de los años ha continuado su desarrollo con estudios en pedagogía de apoyo, arteterapia, psicoterapia y un máster universitario en innovación e investigación en educación, entre otros. Ha sido maestra tutora en diferentes escuelas Waldorf de España, asesora en centros educativos públicos y privados y fundadora de proyectos pedagógicos como la Asociación Flor de Azahar y docente en múltiples seminarios de formación de maestros Waldorf, especialmente en Valencia, Alicante y Cataluña. También ha ofrecido numerosas charlas y conferencias en universidades, centros de formación del profesorado y encuentros de familias. Esta tarde tenemos la oportunidad de contar con ella para que nos hable sobre los fundamentos de la pedagogía Waldorf Steiner, una pedagogía viva que invita a mirar al niño con una nueva conciencia y a reencontrar el sentido profundo de la educación. Con vosotros, Isabel Mateo. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, bueno, pues gracias por invitarme en este encuentro. Decir que es la primera vez que hago una conferencia online, por lo tanto es para mí un poco extraño y me viene a la mente, pues hace poquito escuché a Nazaret Castellanos que decía cómo ese resonar con une a las personas que están en el ambiente, en el espacio donde tú estás hablando, hay un vínculo que las une, ¿no? Y que a través de la comunicación online, pues también hay otro vínculo, pero en este caso el vínculo pues va a ser del pensar, del pensamiento, más a otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar expresar eh, de tal manera que también nos llega al corazón lo que esté transmitiendo. Para mí es un reto porque no es tan fácil hacerlo de esta manera, pero bueno, a ello vamos. El tema que me gustaría o que quiero acompañar en este proceso, en esta vivencia durante este rato, es sobre todo el trabajo con los fundamentos de la pedagogía Waldorf, Waldorf Steiner. ¿Qué sucede? ¿No? Que cuando hablamos de pedagogía, sobre todo la pedagogía Waldorf, hablamos de pedagogía, no hablamos de método, ¿no? Entonces, es porque también conlleva mucho más de lo que es una mera metodología. Y, y el saber los fundamentos o el ver ese elemento de qué es lo que acompaña en lo más profundo a la pedagogía Waldorf es lo que me está moviendo a mí últimamente, bueno, hace muchos años, pero de transmitir, ¿no? Ahora es como que me urge la necesidad de transmitir primero, antes que empezar a hablar de lo que es, cómo funciona la pedagogía Waldorf, cómo se desarrolla en muchos niveles, es hablar sobre qué fundamenta la pedagogía Waldorf, por qué se pone en marcha y qué es lo que la debe de sostener. Y digo debe porque muchas veces los fundamentos se olvidan. Es como cuando tenemos una casa ya construida y solo pensamos y vemos los ladrillos, ¿no? Pero no vemos a la persona o lo que lo ha sustentado, lo que la ha hecho factible, esa casa, que sigue estando ahí, que sigue siendo ella, pero nos olvidamos de cómo se empezó aquello y por qué está ahí. Y todo eso está sujetándola, ¿no? Y bueno, partiendo de esto,
pues está el tema de por qué empecé yo a relacionarme con la pedagogía Waldorf, ¿no? Uno de los elementos que apareció en mi vida siendo muy jovencita, por decir muy, muy jovencita, no tenía 14 años, fue encontrarme con una necesidad de cambio, de aportar algo al mundo. ¿Y dónde se puede aportar algo al mundo? Pues posiblemente uno de los campos más amplios es la educación, ¿no? Es el elemento de dónde dejo yo una semilla para que germine y genere algo nuevo o algo diferente, pero que no sea, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que esa semilla quiere ser. Y casi con esto, con esa metáfora o símil de la semilla, podríamos hablar de lo que es el fundamento o uno de los fundamentos de la pedagogía Waldorf, que es el cuidar ese ser que acaba de encontrarse con el mundo para que sea es una pedagogía para la vida, para la acción. Y justamente es bonito cómo tenéis la fundación, ¿no? Que es Recta Acción, ¿no? Y qué mejor lugar para poder exponer este programa de pedagogía Waldorf, ¿no? Cuando hablamos también en tu cartel, en el cartel de Recta Acción pone transformemos el mundo, el cambio comienza en nuestro interior. Pero para que comience en nuestro interior tiene que haber una semilla que esté germinando al menos. Y cuando cuando observamos el mundo de la educación, claro, cuando se inicia todo el proceso de universalizar la educación, en el finales del 19, principios del 20 sobre todo, surgen cantidad de movimientos educativos donde se ven muchas opciones. Y una de ellas es la que nos aporta Rudolf Steiner desde ese punto de trabajar con el ser humano para que sea un ser humano libre. Pero claro, ahí es donde empieza toda una serie de elementos que se tergiversan, porque la libertad es el punto final o el punto final dentro de lo que es la etapa educativa en la escuela Waldorf, o la parte del proceso final. No quiere decir que el niño desde el principio sea un niño, un ser que se le deje en una libre voluntad absoluta, que esto se puede interpretar mal, sino que todo lo que se hace dentro de la escuela Waldorf, de la pedagogía Waldorf, es para que el niño en su proceso evolutivo pueda ser un ser libre cuando acabe este momento de educativo, ¿no? Lo más difícil para mí en este primer encuentro, en esta charla, es poner palabras a todo esto lo que hay, ¿no? Tengo aquí la mesa llena de, de, de frases recogidas en diferentes puntos, de un esquema a mi manera, porque pues lo tengo todo medio organizado, pero es una manera muy visual de prepararlo para que tocándolo la gran mayoría de las cosas no se quede completamente cerrado y sellado lo que voy a decir, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que podemos plantearnos es que, o yo me planteo de cara a vosotros, ¿no? Es qué es o qué conocemos como pedagogía Waldorf, ¿no? Lo primero que pensamos, la gran mayoría de las personas, si no sé vosotros si conocéis algo de pedagogía Waldorf, si habéis estado en alguna iniciativa, si habéis conocido alguna cosa, si habéis visto alguna conferencia o habéis escuchado, pero lo que llama mucho la atención de la pedagogía Waldorf es, pues, cuando entras a una escuela, pues
pues su ambiente, sus colores, la forma de estar, los materiales que se utilizan y todo, ¿no? Pero realmente cuando vamos a un sitio que practican o que se trabaja con la pedagogía Waldorf, parece que sea solo lo externo, ¿no? Pues no tienen libros de texto, no los espacios, el arte que se puede percibir en todos los ambientes, o se supone que deben de percibirse en todos los ambientes, ¿no? Entonces es algo como muy externo. Pero cuando nos adentramos un poco más y podemos entrar en un espacio pues entramos por la puerta, ¿no? Y vemos un grupo de niños, un grupo de padres que se distribuyen en diferentes espacios, pues nos encontramos que hay niños que van pues, al jardín de infancia, otros que van hacia primaria y que tienen un maestro tutor que los acompaña, que para ser puros debería de ser hasta los 14 años, es decir, segundo y tercero de la ESO, primero y segundo de la ESO, también estaría dentro de lo que es el espacio del maestro tutor, del maestro de clase, que acompaña a un mismo grupo desde primero hasta octavo, es decir, desde los 7 hasta los 14 años, está acompañando al mismo grupo. Y luego vemos a los adolescentes que ya se dirigen hacia pues, aulas donde ya se ve más ese espacio donde encontramos un pensar bastante más libre. Ahí es donde empieza a aparecer por primera vez algo más que parece acopios de inicios, despuntes de libertad en el pensar, en la forma de emitir juicios, de valorar, de encontrarse con el conocimiento desde una perspectiva diferente, desde la suya, ¿no? Entonces, también vemos a una comunidad escolar que está compuesta de padres, maestros y sobre todo los niños. También hay abuelos, hay un montón de personas más, entidades sociales que participan más directamente, menos directamente, más involucradas, menos involucradas, pero es un entorno social. El ser humano es un ser social y eso en la escuela Waldorf también se tiene que tener en cuenta. No es solo lo que hacemos en el aula, solo lo que aprende el niño, solo lo que se hace en un espacio concreto, solo yo con mis niños en mi clase, sino que es un espacio donde es algo social. Y desde esta iniciativa, desde lo social, desde lo que surge la pedagogía Waldorf en un periodo de entreguerras. En el 1919 se inicia la primera escuela Waldorf. Es a petición de un grupo de obreros de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, por eso la pedagogía Waldorf se llama Waldorf, porque viene de este primer impulso. Y luego se le añade Steiner porque a veces, no siempre es Steiner, pero es como que le das más seriedad, más apellido a lo que es, ¿no? Porque a veces se ignora que esta persona, Rudolf Steiner también, que fue el que inició todo este proceso, ¿no? Este movimiento de escuela. Entonces, Steiner en esta época, en la etapa de marzo-abril del 1919, empieza a dar conferencias relacionadas con la transformación social, es decir, con el cambio de paradigma social. Después de la Primera Guerra Mundial, lo ve imprescindible. Y en estas conferencias aparece la pregunta de por qué no se inicia una educación, una escuela, donde los niños puedan llegar donde se esté generando todo este proceso social y educativo. Y entonces es como se inicia esta escuela, la de Stuttgart, en Alemania,
La primera escuela Waldorf es pues en un restaurante que compraron eh, el director de la fábrica de cigarrillos, Emil Montt. Compraron el restaurante y allí empezaron la escuela. Y allí es donde, pues hasta a día de hoy, pues sigue, ¿no? Con muchas reformas y todo, pero ahí está. Es decir, es una escuela que ya lleva más de 100 años funcionando. La primera escuela Waldorf. Inmediatamente después se inician otras escuelas más, varias en Alemania, y empieza también en el 24, se inician las primeras escuelas en Inglaterra. Y para mí en Inglaterra, cuando da un ciclo de conferencias bestial, y es donde habla en el 1924, el 23, perdón, en agosto del 23, en estas conferencias hace una presentación de la Escuela Waldorf desde ya la práctica, donde ha habido ya 3 años de práctica en Stuttgart y en diferentes escuelas en Alemania. Y este ciclo de conferencias se centra mucho en lo que es la pedagogía Waldorf, desde la educación y la vida espiritual de nuestra época. Aborda la educación, habla con pelos y señales de todo lo que es el impulso educativo desde la escuela Waldorf, como que el fin es lo humano universal, como tal. Entonces, bueno, yo he cogido muchas de mis aportaciones que vaya a leeros o a compartiros van a ser de este ciclo porque para mí es muy trascendental, pero sobre todo es porque aborda a un nivel externo, exterior, todo lo que implica la escuela Waldorf o la pedagogía Waldorf, porque ahora podemos hablar de escuela, pero podemos hablar sobre todo de pedagogía, que es esta conferencia va sobre todo de pedagogía, ¿no? Entonces la escuela Waldorf es pues tan solo como una forma, lo digo porque hay muchas familias ya que practican la pedagogía en casa, el homeschooling. Hay escuelas donde, pues como os he comentado, como ha comentado Felipe, es Felipe, bueno, como ha comentado, la escuela Waldorf es también un espacio donde hay más escuelas que participan en la escuela, en la escuela pública, también se puede hacer pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf no es exclusiva de la escuela Waldorf, de una escuela Waldorf. Eso es una cosa importante. Quizás por eso para mí esta conferencia tiene tanto interés o tanta trascendencia, aparte de que es una de las primeras, la primera que doy así, es sobre todo porque se puede practicar en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque lo que no es solamente la metodología, sino cómo se practica, cómo se hace, cómo se dirige uno al niño o al grupo de niños o a las personas que tiene delante, qué trabajo tiene esta persona detrás de sí y qué relación con la no desconexión con el mundo espiritual. El ser humano, y esto es algo que es fundamental de la pedagogía Waldorf, el ser humano no es solamente un cuerpo físico y un cuerpo emocional, un cuerpo mental, es también un cuerpo espiritual, es un ser del espíritu. Y cuando se hace pedagogía Waldorf bien hecha, estamos hablando de cuidar y proteger esa semilla que traemos todos
en nosotros del mundo del trabajo espiritual, preservarla para que en el momento en que tenga que crecer y brotar y desarrollarse, esté adecuada a ello. Y que con eso se vierta en el mundo y sea acción en el mundo. Cualquier persona tiene que ser acción en el mundo, tiene que ser copartícipe de esta sociedad, de este mundo en el que estamos viviendo. Por eso encarnamos, porque tenemos que ser parte del todo, ¿no? Y esta pérdida del mundo espiritual es lo que no se debe contemplar en la escuela Waldorf. Proteger eso es lo que hace que toda la práctica de la pedagogía Waldorf se desarrolle de una manera concreta. Y aquí podemos entrar el trabajo por periodos, por ejemplo, ¿no? El trabajo por septenios primero, perdón. Más que todo, el ser humano se desarrolla en diferentes fases. No nace un niño y lo ponemos y le damos de comer ya lentejas y cebolla cruda, sino que le preparamos el alimento, lo preparamos de una manera pues, adecuada a lo que necesita el niño cuando acaba de nacer. No le damos ni siquiera verduras o no sé, un biberón de lentejas batidas, ¿no? Le damos el alimento que necesita en el proceso en el que se encuentra. Y de hecho es un ejemplo que yo creo que es muy, muy, muy valioso cuando nos ponemos el ejemplo de los niños, ¿no? De un niño recién nacido. Todos creo que hemos visto niños recién nacidos y sabemos pues, que ni se nos ocurre ponerlos, tirarlos a la calle y decir, dale, apáñate, ¿no? Echa a andar. O no protegerlos con la ropita que lleva, no sujetarlos bien. O sea, ni se nos ocurre el darles algo que sabemos que no le podemos dar, por mucho que queramos. Y ahora estoy, por ejemplo, hablo de una cosa que lo mismo puede ser controvertida, pero no pasa nada. Lo digo porque puede ser que haya personas que ya lo hagan. Tenemos niños recién nacidos, y hablo de niños recién nacidos con mesecitos. ¿Qué puede suceder? Que le pongamos la televisión ya, una pantalla delante, ¿no? Eso no nos planteamos que puede ser negativo para un niño, pero lo hacemos, ya empieza a ser algo casi normal, está casi normalizado, pero el niño no necesita eso. Es decir, poco a poco vamos perdiendo los parámetros de lo que es sano y lo que no es sano para el niño, incluso a nivel sensorial, es decir, lo que podemos ver, lo que podemos percibir. Cuando hablamos ya de alimento mental y espiritual, ya nos podemos perder, porque realmente es un desconocimiento muy grande, cada vez mayor, una desconexión cada vez mayor de lo que necesita el niño en ese momento, en ese proceso en el que está evolucionando, a lo que se le está dando, ¿no? Y aquí, claro, aquí es lo más grandioso de la pedagogía, es cuando el proceso de respeto profundo, el momento respetuoso del ser humano en su desarrollo. En el proceso evolutivo del ser humano, cómo va desarrollándose y desenvolviéndose, es como una flor que se va creciendo, 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 y al final ya es un ser humano adulto, ¿no? Pero mientras está en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de búsqueda, lo tenemos que alimentar. Y lo tenemos que alimentar bien. No le vamos a poner a una planta, no le vamos a poner un montón de abono y que nos pasamos de la raya, ¿no? Y se muere por exceso. O no lo vamos a regar nada y se muere por defecto. Tenemos que ir con el cuidado necesario para darle aquello que necesita el ser humano en su proceso de desarrollo. Y esto Steiner, cuando
trabaja desde la antropología del desarrollo evolutivo del ser humano. Cómo se desarrollan las diferentes fases evolutivas del ser humano, y entonces se adecúa toda la pedagogía, se adecúa a este momento de desarrollo vital, imprescindible en el ser humano en esa fase. Por eso se trabaja con grupos de edades de la misma edad, a partir de primero de primaria, es decir, con el cambio de dientes, que es un momento como crítico de proceso evolutivo. Es desde los 2-3 añitos que empieza pues la escolarización, por decirlo de alguna manera, cuando el niño queremos socializarlo, queremos que esté en el mundo con otros niños y todo, pues tenemos la costumbre de llevarlos a las guarderías o a las escuelas infantiles o ya al colegio directamente, ¿no? Y es ahí, desde los 3 a los 6 años, 5 o 6 años, donde se trabaja de una manera completamente diferente a lo que se hace después en la fase más de aprendizaje cognitivo. En la fase primera, en la etapa de jardín, de infancia, que es un jardín porque estás creciendo, estás cuidando flores y semillas, no se puede llamar de otra manera. Y es una terminología muy bonita que todavía se utiliza en la parte de Iberoamérica, ¿no? Aquí en España no se habla mucho de jardín de infancia, pero en Iberoamérica se habla bastante. Es el jardín de infancia, el jardín de infantes, ¿no? Es una palabra preciosa para definir lo que está sucediendo con estos niños, con este grupo de edad, donde se trabajan todos de diferentes edades conjuntas. Se trabaja, se hace el juego, porque aprenden desde el juego, se hace un ritmo muy marcado, muy tranquilo, sosegado, se desarrolla un cuidado especial por esas semillitas y flores que están en proceso muy germinal y que hay que trabajar y cuidar, ¿no? Luego ya en primaria, cuando pasan a primero, que es cuando se considera que ya están madurados a nivel etérico, por decirlo, su cuerpo ha dejado de ser un proceso donde se ha centrado todo en generar un cuerpo físico en condiciones. Entonces es como un segundo nacimiento, que es el nacimiento de un cuerpo vital. Toda la vitalidad se pone a disposición del conocimiento. Y aquí es donde empieza la instrucción, entre comillas, instrucción, propiamente en la escuela Waldorf. Es cuando se empieza la escritura y la lectura, el cálculo, aprendizaje de números, es una introducción muy tranquila, muy sosegada, muy lenta. Se va introduciendo letra por letra, número por número, se hace de una manera muy sosegada. Es un proceso lento, laborioso, a veces impaciente para las familias. ¿Qué es eso? Que todavía no sabe leer mi hijo, mi hija, no sabe leer todavía, no puede leer. Pero bueno, parece que eso ya está de alguna manera institucionalizado. Por lo tanto, una escuela, o cuando va una familia a una escuela Waldorf, pues es algo que ya se conoce de alguna manera, ¿no? El por qué a lo mejor no lo saben, pero sí saben que cuando entran en primero, o sea que hasta en jardín todavía no se aprende a leer ni a escribir, y eso lo tienen claro, pero en cuanto entran en primero, ya empiezan las preocupaciones. Pero no, todavía no estamos en fase de preocuparse. Estamos en una fase donde tenemos que cuidar y cultivar la vida del vital, lo vital del niño, la vitalidad. El proceso mental tiene que ir acompañado de calor, de mucho calor. Antes iba el calor hacia el cuerpo físico, ahora va hacia lo anímico. El calor anímico que se le tiene que dar en todo aquello que se trabaja. Y bueno, aquí me podría extender muchísimo de cómo se hace en este segundo septenio hasta los 14 años. Ya os he comentado antes que es un momento donde se supone que es un maestro o una maestra tutor que acompaña al grupo
desde primero hasta octavo, hasta segundo de la ESO, que se dice pronto, pero es una realidad, yo la he vivido y es lo más maravilloso que puede suceder. Tener un grupo de niños con todo este espectro de edad para poderlos acompañarlos y hacer un proceso con ellos, ¿no? Porque al final tú eres la que más aprendes de todo este trabajo. Es mentira que enseñamos, aprendemos con ellos. Entonces, bueno, aparte del maestro tutor, evidentemente hay otros maestros especialistas que entran y dan otras clases, porque lo que sí que hay una parte que se cultiva lo intelectual, la parte más cognitiva de contenidos, y cada contenido está preparado y desarrollado para que en la edad correspondiente sea adecuado a lo que pueda el niño vivenciar desde el sentir y desde el percibir, o sea, desde una parte muy vivencial, y está la parte de la voluntad. Trabajo con la parte volitiva. Cuando queremos trabajar en la acción, tenemos que desarrollar la voluntad. No podemos quedarnos simplemente en lo mental. No podemos quedarnos elucubrándonos en los cerros de Úbeda. Tenemos que bajar los pies a la tierra. Y esos pies a la tierra y esas manos en acción es lo que hace el futuro. No es ni siquiera el presente. Y ese estado germinal es el que hay que ir cuidando y desarrollando. A partir de ese momento, trabajando con todas las áreas que se trabajan en primaria, y hablo de primaria desde primero hasta octavo, hasta segundo de la ESO, trabajando todas las áreas, el currículum va desarrollando en las diferentes fases evolutivas de los niños procesos de ir adentrándose en el mundo y conociendo el mundo a través de los ojos del maestro. O sea, el niño todavía conoce el mundo a través de los ojos del maestro. Y digo todavía. Y este elemento es importante desde mi punto de vista, porque es, yo diría más que importante, es necesario. En el momento en que no hay aquí un elemento de descoloque, donde yo no pueda, perdonad, es que cuando no veo personas me resulta muy difícil el hablar. Entonces, el descoloque es tan imprescindible que esto se dé en el momento justo, que sea uno de los principios, es que tiene que haber, el maestro tiene que desarrollar una auténtica autoridad. Y la auténtica autoridad no se hace aquí porque yo lo digo, sino desde el cuidado, desde el cariño, desde el sentirte que tienes ante ti un grupo que tienes que cuidar muchísimo, desarrollas un elemento de cuidado desde el respeto para, en la tercera fase, que es la fase de secundaria, que es de los 14 a los 18 años ya, porque la educación Waldorf alcanza hasta bachillerato, incluso en algunos países también la universidad, pero en la tercera etapa de desarrollo, por hablarlo en el tercer periodo, en el tercer septenio, aquí es donde el maestro se tiene que retirar, así como en el segundo periodo todavía está muy presente, y es a través de sus ojos que mira el mundo, y es importante y bastante imprescindible que esto suceda. En el tercer septenio, el maestro ya no es un maestro que toco de todo, sino que soy un maestro especialista. Conozco mi materia y es lo que los chicos quieren saber. Tú conoces tu materia.
eres un especialista, pero se retira, muestra la materia de tal manera que los chicos y las chicas en ese periodo desarrollen su propia experiencia de juicio hacia aquellas ideas que le están llegando a través del aprendizaje, de los conceptos. Pongamos un ejemplo, o puedo poner un ejemplo. Yo os voy a hablar de una experiencia que hice en química. Esto ya es de octavo, pero es cómo se va a trabajar luego en secundaria. Nosotros en las experiencias de química y de física, bueno, a nivel de experiencial, lo que haces es observar lo que sucede, ¿no? Entonces tú trabajas, hice una experiencia que a mí me impactó muchísimo el proceso porque fue muy especial cuando estábamos haciendo el tema de los componentes químicos con la combustión, ¿no? Y trabajamos con magnesio y con fósforo. En este proceso, pues íbamos haciendo combustiones y se vio cómo el magnesio combustionaba de una manera diferente a cómo combustiona el fósforo y a cómo combustiona el azufre, ¿no? Y claro, esto pues vimos cómo en los campos, en la agricultura, en los abonos que se utilizan, químicos, se ponen muchos nitratos. Y entonces, claro, vimos la composición de los nitratos que ponían, los diferentes elementos químicos que tenían estos compuestos del abono. Y los mismos chicos describiendo, bueno, primero se describió toda la experiencia, lo que había pasado, cómo había combustionado, no sé si lo habéis visto alguna vez vosotros, cómo combustiona cada uno de estos tres elementos químicos, o sea, estos tres compuestos, y claro, de repente los chicos, ellos dijeron, pero se está haciendo una barbaridad, porque lo que hace es que hay un crecimiento bestial como muy potente en un momento dado, pero se quema inmediatamente el suelo con aquellos elementos que habían tenido visualmente, ¿no? Ellos habían llegado a estas conclusiones. Así es como se va trabajando en secundaria, dándoles experiencias de tal manera que ellos mismos acojan las leyes. Ellos sean los que vean cómo se da la ley. Y no, yo le enseño la ley, le enseño la fórmula y lo aplican. Es al revés. Yo voy mostrando, pero esto a nivel histórico, o sea, a todos los niveles, es descripciones sin entrar en juicios de valor o en juicios de sentencias. Esto es así. Yo, por ejemplo, para mí fue muy curioso cuando descubrí en COU, no sé si conocéis alguno el COU, el bachillerato, bueno, el último año de bachillerato, que descubrí que todo eran teorías. En biología, todo lo que me estaban enseñando eran teorías y por primera vez fui consciente que eran y son teorías lo que nos están enseñando, lo que estamos trabajando. Claro, esto cuando se trabaja bien en la escuela Waldorf, en secundaria, esta pregunta de repente caer, que son teorías lo que te están enseñando, no es que caigan, es que ni siquiera aparecen, porque la teoría la vas haciendo tú y vas viendo que hay diferentes teorías. Y una de esas es la que esta, y otra es esta otra, ¿no? Entonces se va como haciendo un mundo de experiencias y de juicios propios que va permitiendo poco a poco, a través del sustrato mental que yo me estoy elaborando por mí mismo y por mí misma, voy desarrollando una libertad a nivel conceptual, a nivel mental, a nivel de qué quiero hacer con mi vida y a nivel de desarrollo social.
Y ahí es donde todo esto se compendia y se trabaja. Luego, además, bueno, pues con todo esto, claro, pues ya entramos en cómo se hace, ¿no? Pues hay unos libros que son, los libros de texto son los cuadernos que elabora cada niño, en fin, hay una serie de procedimientos, de material, y no digo material, sino de elaboración de material, que es como, para mí, aledaño. Pero el por qué se hace cada cosa en cada clase, en cada momento evolutivo del niño, es desde el fundamento de la antropología, de la necesidad del ser evolutivo que tenemos delante de nosotros. Y sin olvidar jamás, que eso es algo que se olvida continuamente a los maestros que están en activo en muchas iniciativas Waldorf, se nos olvida que tenemos seres espirituales delante de nosotros, que son únicos y creadores. Y ese punto es el que Steiner quería, sobre todo, dejar muy patente, y de hecho habla de, dice, no tratamos de inventar nada específico para la enseñanza, sino más bien infundir vida real a la escuela. Entonces la escuela, fuera de la escuela, la vida se desenvolverá dentro del orden social. Es decir, el impulso de Steiner de 1919, con el impulso de la transformación social, del orden social, del el tener que tomar iniciativa para ponerse en marcha en un cambio de paradigma dentro del ser humano y de la evolución del planeta, de la Tierra y del ser humano, era y es desde lo social, desde ese orden social, desde la individualidad de cada uno, no de lo que te diga el otro, de lo que tienes que hacer. No sé si con esto estoy entrando un poquito de más, pero bueno. Y bueno, acorde con esto, otra de las citas de este ciclo dice, es que no tiene desperdicio, dice, todo ideal de la educación debe basarse en este principio, de poder servir al prójimo en la mejor forma posible. Imaginad que realmente la pedagogía Waldorf parte de este fundamento, de poder servir al prójimo en la mejor manera posible. Es impresionante como mensaje, ¿no? No es qué es lo que necesita a nivel social, la estructura social de ahora mismo, trabajando con las metodologías, pedagogías que surgen en el movimiento educativo, te das cuenta que todas, y prácticamente la gran mayoría, van a, bueno, hay que dar unos contenidos porque lo marca, pero los contenidos esos lo marca la estructura social que manda en ese momento. Ahora mismo es la globalización, el mercantilismo, el tema económico, y el mercado económico es el que marca qué es lo que tenemos que enseñar. En todas las escuelas, me refiero a nivel convencional, el programa que hay a nivel educativo de la escuela, de todos los países, tiene que ver con hacer seres humanos para servir a lo que se está diciendo en ese momento, a lo que se necesita en ese momento. En cambio, la pedagogía o una educación que se precie no tiene que mirar ahí, tiene que mirar a que se pueda desenvolver el ser humano en cualquier situación que le pueda venir. O sea, hacer un ser humano tan plástico que
pueda permitirse el lujo de allá donde esté desarrollar aquello que quiere desarrollar. Y ese es uno de los conceptos que se pueden preservar y que debería de estar dentro de la escuela Waldorf y de la pedagogía Waldorf como algo muy patente, ¿no? Esto no siempre la teoría, o sea, no es la teoría, la práctica se puede desvirtuar, pero el ideal y la idea y la plasmación en muchos lugares y escuelas Waldorf está. O sea, es una pedagogía que es práctica también. Y bueno, no he hablado del arte, ¿no? Como el arte está dentro de toda la escuela Waldorf, de toda la pedagogía Waldorf. El arte es el que vincula la parte mental con la parte volitiva y a través de eso es lo que podemos trabajar con la repetición, con el hacer una cosa y que a la vez y otra vez cuando la vuelves a hacer no te resulte algo tedioso, porque cuando lo haces desde una... Puedes repetir una cosa y parecer que no la estás repitiendo porque tiene algo detrás que es que te hace está la emoción. La emoción es moverme con, ¿no? Entonces, si eso está ahí y es lo que hace la parte artística, todo el elemento artístico es algo imprescindible para el ser humano, porque es lo que vincula. Si tenemos solamente lo mental y lo que hago, lo que sucede muchas veces y actualmente está sucediendo muchísimo, creo que vosotros lo podéis y vosotras lo podréis apreciar, hay mucha desvinculación de lo que pienso con lo que hago, muchísima. Y cada vez hay más, de hecho, pues, mentalidades narcisistas, psicópatas. Pienso una cosa, hago otra, no importa el otro, ¿no? Es como la parte central, la parte emocional, que es la que de alguna manera nos hace más humanos, es lo que me mueve, la tengo que cuidar muchísimo y valorar. Entonces, aquí está la parte del trabajo artístico. De hecho, uno de los preceptos de la escuela Waldorf, de la pedagogía Waldorf, es ciencia, arte y religión, que hasta ahora no he hablado apenas de eso. He hablado de lo espiritual, pero no de lo religioso. Lo religioso, no entendemos religión o religioso, por eso digo religioso, porque se entiende un poquito menos como religión, como algo muy cerrado. Nosotros en la mentalidad española, sobre todo, tenemos un concepto de religión muy centrado en un tipo de iglesia o de otras iglesias, de otras religiones, y no es el punto. El punto es religar, es volver a ligar el mundo físico, la parte más física, con el mundo espiritual. Por eso la religión es tan importante para el ser humano, porque es religarnos con eso que está por encima y que es superior en nosotros. Y no digo sobre nosotros, sino también en nosotros. Todos nosotros tenemos esa parte espiritual que tenemos que alcanzar, nuestro yo superior, ¿no? Y entonces, en este encuentro aparece la parte moral, lo religioso desde lo moral. ¿Cómo cultivar lo moral? ¿Cómo ser seres morales para permitir que cualquier ser humano, con todas sus diferencias, con todas sus concepciones, sea tan grande como yo, o sea tan especial como yo, o sea tan respetable como yo, como el otro que piensa como yo, sino que todos estamos ahí al margen, ¿no? Entonces, esa parte moral, sin moralina, sin querer que cada uno tenga que ser, es que tienes que hacer las cosas así, es que tienes, no sé si con moralina se entiende de lo que estoy hablando, pero lo moral es mucho más grande que el estar dando sermones.
Y de hecho, el sermón es lo peor que le puedes dar a un niño. El trabajo desde la parte mental de algo que no se debe. Es un concepto o un elemento que puede ir, que va mucho más lejos y que para entrar en él necesitaríamos una conferencia entera sobre ello. Entonces, no voy a entrar en ello, pero tan solo nombrarlo sí que me parece muy importante porque se trabaja lo moral en la escuela Waldorf. De hecho, una de las cosas que Steiner aborda es que todos los niños tienen que tener educación religiosa, da igual la que sea, pero tienen que tener una educación religiosa. Cultivar los rituales. Tengo aquí un libro, no sé si conocéis a Byung-Chul Han, es un filósofo que se ha puesto de moda que ha salido, no se ve en la pantalla ahora, así, bueno, se ve al revés, pero bueno, es un filósofo actual que hace unos años estuvo muy de moda, ahora no se le oye hablar mucho, pero es un personaje donde cuestiona qué está sucediendo con la sociedad actualmente, ¿no? Y una parte en este grupo de ensayos que hace es el cuidado de los rituales, ¿no? ¿Qué está pasando con los rituales y qué sucede a nivel social cuando esto no se da, ¿no? Es como que nos estamos enajenando de ser seres humanos. Y en parte, y esto es una opinión personal, pero la voy a compartir con vosotros y vosotras, en parte es gracias a la educación que estamos recibiendo. Porque en nuestro nivel de pensamiento cada vez es más somero, más apagado, somos menos revolucionarios, tenemos menos impulsos de querer hacer cosas diferentes. Por suerte hay personas que traen consigo algo tan grande que no lo puede parar esto siquiera, pero es mucho más difícil que, que haya este impulso si se les va apagando esta emoción por ponerse en marcha, la moverse con, ¿no? El resonar con. Y tengo muchas notas, pero creo que esto a lo mejor podemos hablarlo más en, en las preguntas que podáis tener, no sé. Podría entrar en definir el trabajo por periodos, cómo se trabaja, pero eso ya es más metodológico y tiene que ver con este proceso. No sé si tenéis interés en conocer así a este nivel ahora o podemos ponernos a compartir. Son las 8:30. O sea que sí, es la hora, ¿no? Sí, vamos muy bien de hora, Vale, Isabel. vale. Y darte las gracias para empezar por este esfuerzo que sé que estás haciendo, porque el hacerlo así vía online sé que es algo diferente y que pero estamos ahí presentes, aunque no nos veas físicamente, pero estamos ahí. Entonces, si os parece, sí, si queréis, ahora abrimos turnos para ya compartir con Isabel. Si queréis que profundice en algún aspecto o alguna consulta, pues aquí está a vuestra disposición. Si queréis ahora os podéis compartir un poquito las caras porque no ver a nadie. Buenas tardes, Isabel. ¿Me oyes? Y Mar, sí, claro. Bueno, lo primero quería saludarte, que tengo muchas ganas de darte un abrazo y lo sabes, no hace falta que te lo diga. Isabel me formó hace muchos años, de hecho estoy aquí con mis hijos en el parque y no he podido no decirles ni enseñarles tu cara porque, bueno, para mí es todo una persona muy importante en mi vida y estoy emocionada de todo lo que has dicho porque he vuelto atrás, ¿no? 15 años y me emociono y todo y se me nota en el hablar que, bueno, sabes que te quiero, sabes dónde estoy ahora trabajando y sé que eso no importa y, bueno, que enhorabuena por
por la conferencia que acabas de dar, que ha sido impresionante. A mí me gustaría que profundizaras en el papel del maestro, ¿no? A nivel interior, ese trabajo tan importante que debemos de hacer y que, bueno, pues a veces en algunas escuelas no se lleva a cabo o te encuentras con compañeros de todo tipo, ¿no? Y bueno, creo que esto es muy importante en las escuelas Waldorf, ese trabajo interior, porque al final es lo que los niños de una manera inconsciente se llevan, ¿no? En su fuero interior. Y bueno, creo que tienes ahí seguro que algo bonito que compartir. Gracias. Gracias, Mar. Pues sí, el trabajo del maestro, de hecho, lo tenía aquí en uno de mis anotaciones. Lo que pasa es que como no sabía el espectro de personas que lo estabais mirando, pues no lo he querido abordar o no me ha parecido en ese momento, pero ya que lo comentas tú y lo traes, aquí es uno de los dilemas, yo diría que es la piedra de toque ahora mismo de la escuela Waldorf en prácticamente todo el mundo. La preparación del maestro a nivel interior. A nivel interior es de profundidad, de cómo estar, cómo hacer un trabajo meditativo, un trabajo de profundización, de cómo desarrollar el cuidado del niño desde un conocimiento, desde todo esto, o sea, el trabajar lo que yo he puesto un poco por encima determinadas cosas, adentrarse en ello y profundizarlo, y es el trabajo interior del maestro, es trabajarse cada uno desde lo más profundo, enfrentarte con tus miedos, con tus historias, porque realmente es una de las cosas con la que he empezado la conferencia, que es con la aportación de Nazaret Castellanos, ese resonar con es imprescindible, ¿no? Y cuando estás delante de los niños y no has trabajado eso y no tienes eso ahí, detrás de ti, y en ti y a través de ti, porque al final no eres tú, sino ese trabajo que estás haciendo, es palabra vacía. Todo esto. Entonces, el trabajo interior del maestro es la piedra de toque ahora mismo de muchísimas escuelas Waldorf. Yo diría que es de la pedagogía Waldorf ahora mismo la más candente, porque es la que menos se practica. Entonces, es muy delicado y yo no entiendo por qué como un maestro no puede hacer, no se obliga a hacer este trabajo, que es conocer en profundidad la pedagogía Waldorf y en profundidad, digo, todavía de más de lo que yo he dicho, o sea, adentrarse en por qué se hacen las cosas así y sobre todo haciendo un camino interior yo para poder ser una mejor persona cuando estoy con estos niños, ¿no? Y a través de ellos aprendo y voy aprendiendo por lo que me dicen, con las imágenes que hago de los niños, porque se supone que en la escuela Waldorf, en la pedagogía Waldorf, no trabajas tú solamente, sino que trabajas con el mundo espiritual. Y entonces, pues ahí, claro, no estás tú sola, pero si tú no pides y que te acompañe, pues también es un trabajo vacío totalmente, ¿no? O sea, no sé si me expreso o se entiende para los que no conocéis este elemento, pero es una parte fundamental, el trabajo interior del maestro. Muchísimas gracias, Mar, porque lo tenía aquí, lo tengo aquí, igual que el trabajo de claustro y la comunidad escolar de las familias, el trabajo comunitario. También es muy importante que las familias se involucren en la educación de sus hijos y no los vean como un mero aparcamiento, un mero sitio, incluso hoy en día, que eso a mí me descoloca mucho, es que traten a los maestros y maestras como si fueses las chachas que te cuidan a los niños. Actualmente hay muchas familias que van en esas condiciones, ¿no? Y entonces eso yo no lo había visto hasta hace muy poquitos años. Ese poco respeto, y respeto hablo en el sentido de valorar lo que están haciendo las personas que están con tus hijos. Estés en la escuela que estés, da igual, ¿no? Pero es impresionante.
No sé si te he respondido lo suficiente, Mar. Totalmente, muchísimas gracias. Y quería también darte las gracias por la gran semilla que has cultivado en Valencia y que a todo el mundo se lo digo. Y que todo el mundo te aprecia un montón, Isabel, que lo sepas. Que gracias a ti, Valencia tiene una escuela Waldorf y bueno, yo he podido realizarme. Me lo había puesto para la próxima vida y me ha llegado ya y gracias a ti soy tutora, he sido tutora este año de segundo y voy a por mi tercera clase, así que muchas gracias por todo lo que me has dado. Sí. Sí, No sé si hay Isabel, más preguntas. Dime. sí, Sí. aprovecho después de estas palabras tan bonitas que te han dicho. ¿Hasta qué punto crees que algo tan importante como lo que has hablado hoy, ¿no? Que son los fundamentos y son los pilares de la pedagogía Waldorf, está presente hoy en día, en el 2025, en las escuelas Waldorf? Como he dicho antes, es la piedra de toque. Ahora mismo no está tan presente. De hecho, hay muchos maestros que no tienen ningún tipo de interés en la antroposofía, que es lo que fundamenta la pedagogía Waldorf. Y de hecho, mira, Steiner, a ver si dentro de todo esto que tengo, dice unas palabras al fundar la escuela. Dice, al fundar la escuela Waldorf, nos dejamos guiar por el principio de que no se trataba de un dogmatismo rígido, como se cree que representa la antroposofía, sino por el contrario, no introducir en la escuela ninguna de las enseñanzas que se imparte a la gente adulta, y comprendimos que la antroposofía debe vivir en nosotros como el poder generador de un entendimiento imparcial del ser humano y una observación también imparcial del mundo que conduzcan como consecuencia a la libre acción. Es decir, aquí entran dos elementos con lo que has traído, porque uno es quién es el maestro, qué nivel de conocimiento y de profundidad debe tener dentro de la antroposofía y qué aporto yo al niño de la antroposofía. Yo al niño no le aporto nada a nivel mental. Yo es cómo soy yo, lo que trabajo en el aula, cómo lo hago, cómo voy mostrando. O sea, yo hago parte viva de la antroposofía, pero yo no hablo de antroposofía como entidad, como algo mental. Entonces, pero los maestros es tarea fundamental que se dé. Pero ¿qué sucede? Que no queremos involucrarnos con eso. Cada vez hay más formaciones que pues, les da miedo, que si bueno, que si no pasa nada, hay mucho. Entonces al final se deja un poco al lado o se le pasa por encima, se nombra pero no se trabaja o no se le da demasiada importancia y actualmente muchas escuelas Waldorf y muchos maestros, sobre todo porque en las escuelas puede haber más, menos, pero muchos maestros Waldorf están completamente desvinculados de la parte más profunda de fundamentos de la escuela, de la pedagogía Waldorf. Y me duele en el alma, pero es una realidad que cada vez está ahí. Y de hecho, bueno, y ahí me enfado mucho y podría sacar mi parte más guerrera, pero no lo voy a hacer. Pero sí, no todas las escuelas que se llaman Waldorf son Waldorf, ni todas las escuelas que no son Waldorf no están haciendo pedagogía Waldorf. O sea, hay muchas formas. La pedagogía Waldorf es mucho más que una escuela, que un lugar. Es cómo hago las cosas, que es lo que he dicho también hacia el principio de la charla. Y Rafa, si te animas. Sí, ¿se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Y Isabel, pues para ser la primera vez que hablas así, pues lo has hecho muy bien, muy cotidiano, muy cercano, etcétera. Eh, no estaba en los últimos tiempos, no estaba pendiente de esta escuela en Valencia,
pero por lo que dices, continúa. Y me alegro por lo que conozco de Waldorf. Yo no tengo práctica con los niños, con los jóvenes. Me he dedicado muchos años a enseñar, pero a adultos y a mayores. Pero hay cosas que son comunes a todas las edades. Y te voy a decir dos, para que me des tu opinión si se aplican. Una que le doy mucha importancia es vivir con atención. Y me imagino que aunque no se nombre la palabra atención, estimular a los seres humanos, a los niños, a estar atentos y ver con la máxima atención posible, sin que intervengan los prejuicios mentales y las tendencias emocionales, es fundamental. Cuando antes se empieza, mucho mejor, aunque no hay edad para hacerlo. Entonces, una pregunta sería esa, si se está aplicando de alguna forma, manera, pues la atención. Y la otra es, sé que la música se utiliza como las demás artes. Y una de las cosas más importantes que he visto a lo largo del tiempo y trato de transmitirlo es la importancia psicológica y espiritual de la música clásica. No solo hacer, digamos, combinar la música con gestos, etcétera, sino escuchar música clásica. Cuanto antes se empieza, mucho mejor, porque es el vehículo más importante para conectar con lo espiritual que conocemos y para también organizar lo psicológico. A ver cómo lo está llevando a cabo la escuela Waldorf. Pues mira, Rafa, has hablado de dos puntos que, bueno, es que son dos puntos que están ahí constantemente. No, por eso he dicho, es que hay tantas cosas que se podrían hablar a nivel práctico. El tema de la atención es se está haciendo continuamente, constantemente, porque ya solamente el hecho, hablo en infantil incluso, en jardín, el tema de la atención. Cuando le das una tarea, porque aquí es saber que tú estás trabajando la atención en el niño. No que los niños piensen que están atendiendo, sino que tú, como responsable, sabes que están trabajando la atención. Entonces, en infantil, en jardín de infancia, por ejemplo, cuando el niño empieza a estar mayor, a ser más mayor, ya casi preescolar, ¿no? Una de las tareas que se hacen, y te lo pongo como ejemplo, tan solo porque hay muchísimas cosas más, es hacen un telar. El hecho de hacer un telar, de pasar por debajo, por encima, por debajo, por encima, ese proceso, aparte tú estás desarrollando una habilidad motriz, motora, de habilidad motriz se supone que solamente para la escritura, pero no estás trabajando solo eso, que ese es el tema. Dices, si tú solamente ves como adulto que estás trabajando la psicomotricidad, estás en un proceso superficial. Pero si tú sabes que estás trabajando, además de la psicomotricidad, está trabajando la atención, la espera, el proceso, el respeto hasta que te atiendan, todo esto está trabajando la atención. Entonces yo sé mucho más de lo que en principio parece que se está haciendo. La atención se trabaja tanto en jardín que yo casi te diría, no es trabajarla, es cuidarla, es regarla, porque la atención en el niño pequeño está por naturaleza. Es la veneración absoluta la que tiene un niño pequeño. Solamente el cómo mira cualquier cosa que haces está en admiración y está en atención. En la etapa de primaria la atención está constante en el momento en que tú le estás pidiendo continuamente que haga una serie de cosas de una determinada manera, con el trabajo tan cuidado de un punto. O sea, hay muchísima atención y atención activa, no pasiva, sino activa siempre. Y en secundaria, por ejemplo, le voy a poner ya el nombre que he utilizado antes, es la observación. Y aquí entramos en la observación rigurosa. Y hay atención activa y plena. O
sea, cuando estoy observando de una manera rigurosa, paso por paso lo que estoy haciendo y soy capaz de replicarlo, estoy trabajando con la atención a un nivel impresionante. ¿Qué sucede? Que yo antes no he hablado, pero uno de los puntos que se está trabajando continuamente en muchas de las cosas que estás trabajando en la escuela, que estás haciendo con los niños, estás trabajando, practicando el camino del conocimiento espiritual. La atención, el pensamiento positivo, la apertura mental, está trabajando un montón de cosas. Y luego lo que has dicho en relación a la música, no solamente la música solo clásica, que sí que es clásica, pero no solamente eso, sino que es música en vivo, con la que resuenas. Y es desde primero y desde infantil también, cuando hacen euritmia, que es una de las artes que se trabajan en la escuela Waldorf, se deberían de trabajar en la mayoría. Si no se trabajan es porque a veces no hay euritmistas suficientes o porque algunas escuelas no lo consideran necesario, no sé, la superficialidad de algunos, ¿no? Pero la euritmia se trabaja con la música. Una de las partes de la euritmia es musical. Y cuando haces música, en la euritmia trabajas con el piano o con el arpa o con instrumentos en vivo y en directo. Y son música, es la música clásica. Y más bien, cuando se trabaja con música, se está trabajando hacia futuro, para vidas futuras. Y eso lo sabes cuando trabajas a nivel del trabajo interior del maestro que comentaba Mar. Y cuando trabajas con el dibujo, con las artes plásticas, estás trabajando sobre el pasado o sobre el presente. Y con la pintura trabajas con el mundo emocional. Entonces, eso se tiene muy en cuenta o se debería de tener muy en cuenta si trabajas desde una perspectiva más profunda. Pero sí que se hace y vamos, de una manera superficial, digamos, porque no se conoce a veces el por qué se hace así, pero sí que se trabaja. Y mucho, mucho, mucho. Muy, muy bien, estupendo. ¿Alguna pregunta más? Sí, Isabel, aprovecho yo entonces para preguntarte, porque nosotros en casa lo intentamos poner en marcha, ¿hasta qué punto crees que conocer estas pedagogías como a la Waldorf por parte de las familias puede ser algo importante para que no estemos pensando siempre en que la educación depende fundamentalmente de la escuela? Muchos llevarán a sus hijos a una escuela pública, una privada, concertada, igual no tienen una escuela como Waldorf cerca de donde ellos viven, pero yo creo que puede haber ahí un papel protagonista de las familias de que realmente conozcan estas pedagogías y ellos las puedan poner en práctica, ¿no? con sus hijos y no depender de la escuela que puedes tener cerca o no. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas al respecto? Hombre, aquí tenemos un elemento que es que hay bastantes familias. Yo he estado trabajando en la época de la pandemia. Hubo un proceso muy curioso que hubo muchísimas familias que desescolarizaron a sus hijos por cómo se estaba trabajando con todo este tema. Y hubo un movimiento de homeschoolers grandísimo, ¿no? Y estuve trabajando con ellos para poder implementar una parte de pedagogía Waldorf en casa, ¿no? Se puede hacer muchas cosas a nivel práctico y a nivel teórico, a nivel de trabajo. El único problema que veo yo cuando no hay un grupo de niños es que queda algo, se queda latente, ¿no? El trabajo con el grupo, en grupo, es muchísimo más, como más fácil. Y de hecho, hay un elemento que se me ha olvidado comentar que lo quería hablar antes, era una de las cosas que tenía, es justamente la importancia del grupo. En este caso,
cuando no tienes más remedio lo puedes hacer. Y es muy bonito, se puede implementar en casa sin ningún problema. Cada uno a su marcha, a su forma, se pueden hacer muchas cosas y no es, para mí la pedagogía Waldorf no tiene límites de cómo se puede hacer en diferentes elementos. El límite es que no tengamos esa parte de fundamento que necesita. Es lo único que sea para mí como limitante. Y de hecho muchísimas escuelas ya se puede decir que están limitadas, ¿no?, por este tema, desde mi perspectiva. Pero, o sea que sí se puede hacer muchísimo, respondiendo a tu pregunta, pero voy a complementarla con esto que quería traer y se me ha pasado. Porque una de las cosas, cuando se empieza la escuela Waldorf en Stuttgart en el 1919, los niños y las niñas estaban separados. O sea, no, iban a escuelas separadas. Y Steiner decide, y no solamente decide, sino que impone, entre comillas, el imponer desde esta perspectiva, que las clases tienen que ser con niños y con niñas. Tienen que estar en el mismo espacio. Evidentemente no, los pupitres estaban separados, porque todavía no se podía, era una innovación fuertísima. Imaginaos qué innovación, que los niños y las niñas estuviesen en el mismo espacio educativo. Y es más, importa muchísimo que estén en ese mundo social, que estén los dos géneros, los dos elementos. Es imprescindible porque tú tienes que comunicarte con la totalidad, no con una parte. Y la forma de pensar se desarrolla de una manera, digo, de pensar, del pensamiento, de actuar, de todo, se desarrolla de una forma diferente si estás en un contexto o en otro. Y era imprescindible para él el hecho de que estuviesen los niños y las niñas en el mismo espacio. Eso fue una innovación impresionante. Otra innovación impresionante fue que puso a coser a los chicos, o sea, hacer trabajos manuales de coser, de tejer, de hacer trabajos de chicas. Y considera que un ser humano puede tener una mente maravillosa, pero si no sabe valerse de sus manos y valerse por sí mismo en un momento de necesidad, no tiene ningún valor, porque se queda todo en la cabeza y eso no sirve de nada. Entonces, tiene que ser una escuela práctica y viva. Entonces, los chicos hacían trabajos que en ese momento eran de chicas tan solo, y actualmente muchos, bueno, ahora ni saben coser ni los unos ni los otros. Hay mucha gente adulta que no sabe nada de costura, ni nada de manuales, ni cosas de esas. Actualmente hay grupos de hombres que se juntan para tejer, o sea, hay de todo, ¿no? Pero que en ese momento era algo muy novedoso, y a las chicas las pone a hacer trabajos propios de chicos también. O sea, el trabajo artesanal de coger horticultura, de ponerse a hacer la talla de madera, en fin, el forjado, elementos que estaban vistos como que pertenecían a los chicos, al mundo masculino, al mundo femenino. Pues no. Y tiene que ser utilizado por todos y trabajado por todos, tanto chicos como chicas. Es decir, que es un aspecto muy innovador. Y yo digo, siempre lo digo, la pedagogía Waldorf no es una pedagogía pasada de moda, es una pedagogía futurista. Y el reto es saberla poner en marcha. Ese es el reto de la pedagogía Waldorf. Y entonces, para las familias, ese trabajo en grupo es mucho más difícil. Eso es el inconveniente que yo veo cuando se trabaja en familia tan solo, es el proceso de grupo y el aprendizaje desde el grupo, que facilita mucho. Yo he tenido grupos muy numerosos y no he tenido ningún problema de trabajo porque entre ellos se complementan un montón, y he tenido problemas tremendos en grupos pequeños porque las individualidades salen de tal manera y de tal envergadura que a veces son difíciles de ver con tanta objetividad como ves en un grupo más grande.
y trabajar muchísimo mejor por experiencia de lo que yo he vivido. O sea que es mucho más difícil trabajar con tu propio hijo o hija. Es muy difícil y es un reto grande, pero muy bonito también. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si te parece, Isabel, dejo que cierres tú entonces la conferencia y gracias otra vez, ¿eh? Gracias. Perdón. Sí, eso, te dejo a ti que cierres la conferencia, Isabel. Sí. Bueno, pues voy a cerrar la conferencia con unas palabras también de Steiner, de este ciclo de conferencias, que, bueno, para mí la escuela, cuando yo empecé a relacionarme con la pedagogía Waldorf, yo era muy jovencita, tenía eso, 14 años, y a los 16 decidí ser maestra Waldorf porque no había podido ser alumna Waldorf y por eso decidí ser maestra. Y, bueno, pues si yo no he podido, por lo menos que puedan ser por mí, a través de mí. Y me lancé con mucha ilusión y con muchas ganas. Y luego, a través de los años, ¡ay! Se ha cortado. No, se te escucha bien, ¿eh? Se te escucha Vale, perfecto, Isabel. vale. Y a través de los años lo que ha sucedido, vale, lo que ha sucedido es que bueno, vas creciendo, vas encontrándote con muchas cosas y te vas dando cuenta de que aparecen elementos que distorsionan todo esto, ¿no? Pero que lo que a mí me dio el impulso sigue ahí. Sigue ahí, no en mí, sino en este ideal pedagógico, ¿no? Por lo tanto, para mí es un espacio de mucha lucha, lucha en el sentido de querer que esto vaya y funcione, ¿no? Y que no sea por mí, por lo que no funcione. Y me duele pues que haya tantas piedras de toque a este nivel, ¿no? Que lo hemos hablado antes. Y entonces voy a cerrar con estas palabras finales de Steiner en este ciclo de conferencias de Ilkley Kurs, que le llaman, y dice que he tratado de presentar una imagen de la escuela Waldorf como algo que enfoca las más profundas necesidades del género humano en nuestra hora actual. Y yo diría que esas palabras siguen siendo hoy en día, y más hoy, cuando hace 2 días estábamos a un tris de no sé qué iba a pasar, con un mundo convulso, ahora mismo es de muchísima necesidad. Y agradezco el haberme permitido pues, el estar aquí hoy con vosotros y vosotras para dar pues, una pequeña imagen de lo que es o lo que pretende ser o lo que debe de ser la escuela Waldorf y la pedagogía Waldorf. Pues muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, espero que hayáis tenido un poquito de, de lo que esperabais. No haya decepcionado mucho. Muchas gracias, Isabel. Gracias a todas y a todos. Han puesto algo en el chat y Gracias, Isabel. no lo veo así. Sí, María Rosa, que te da las gracias. Muchas gracias, Isabel. Muy amplia exposición. Vale, muy bien. Bueno, pues eso, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos. Y hasta la vista. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Gracias.